ley. Por lo tanto, y con esto vamos nosotros ya concluyendo. Lo central para entender que estamos ante una situación que se genera en virtud de la existencia de una nueva ley es entender que la nueva ley la define el legislador incorporando una regla de temporalidad que tiene un fundamento, que tiene una explicación basado en el principio de razonabilidad del plazo, que si antes no tenía límite legal, pues ahora lo tiene. Y por mandato del artículo 7º del título preliminar, la ley procesal tiene que aplicarse de modo inmediato incluso para el proceso en trámite. Ahora bien, también es fundamental entender que estamos hablando de una situación en la que existe al día de hoy una norma que define una circunstancia, la temporalidad, como límite de una medida restrictiva que antes no existía. Pero al día de hoy, por supuesto que está clarísimo. Al día de hoy, a partir de la vigencia de la 32.130, no existe vacío legal. Al día de hoy, a partir de la ley 32.130, no existe posibilidad alguna de acudir a algún método de integración en la interpretación, como por ejemplo la interpretación extensiva, menos aún la analogía, porque vacío legal no existe. ¿Existía antes? Sí, al día de hoy, clarísimamente la norma es explícita y además contiene una prescripción que la hemos contenido y la hemos aplicado es de carácter imperativa para el proceso. La única posibilidad que existe para generar una suerte de duda, de conflicto en la aplicación, para el presente caso, de dos regímenes normativos, sucedería si la nueva norma contendría algún aspecto tipo laguna normativa o que genere o que comunique algún vacío o alguna imprecisión. Al fijar y tener una remisión claramente precisa, como lo hace el nuevo texto del artículo 287, no hay forma sino de acudir a la interpretación literal en principio y a su aplicación sistemática e inmediata, concluyendo además con lo que manda el artículo 7º del título preliminar. Para nosotros, señor magistrado, no existe duda acerca de la aplicación necesaria de este nuevo régimen legal. Pero en la hipótesis que el Ministerio Público planteara una cuestión de aparente conflicto, y digo aparente porque no existe, y planteara como tesis la posibilidad de discutir entre dos regímenes normativos que confluyen a un mismo caso, pues también es un principio rector establecido en el título preliminar y derivado de la interpretación constitucional, el principio de interpretación favorable, según el cual la ley que coacte la libertad o ejercicio de los derechos personales y vinculados específicamente a la libertad deben ser interpretados siempre restrictivamente, siempre en lo más favorable a la libertad de la persona. Libertad que, por supuesto, ha sido restringida en este proceso, pero a pesar de ello, el señor Oscar Peña ha venido cumpliendo de manera estricta todas y cada una de las restricciones y eso no está en discusión. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicitamos se declare fundada nuestra solicitud de caducidad y se deje sin efecto las medidas impuestas en el presente proceso. He concluido.
Gracias, doctor. Doctor Prado tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo de la defensa. Muy amable, señor juez supremo. Yo voy a comenzar reconociendo a la defensa que ha hablado respecto a una interpretación sistemática de la ley procesal, no literal. Me preocupaba cuando mencionó solo literal. ¿Y por qué digo sistemática? Porque, señor juez supremo, para que usted pueda resolver este caso, decidir este caso, debe tomarse en cuenta los artículos 272, 287 y 342 del Código Procesal Penal. Voy a partir por las mismas premisas que ha comenzado el señor abogado. Hasta antes de la emisión de esta ley 32130, publicada el 10 de octubre del 2024, cuya ley, lo pongo entre paréntesis, a criterio de la Fiscalía es inconstitucional, toda vez que violenta la correcta administración de justicia, violenta el debido proceso. Eso ya quedaría a criterio suyo, señor juez supremo, si para este caso puede hacer un control difuso. Usted, eso lo pongo como paréntesis. Pero hasta antes de la dación de esta ley, la jurisprudencia uniforme establecía que la medida de comparecencia con restricciones no poseía un plazo temporal. Su duración era hasta la expedición de la sentencia definitiva. Y le pongo, pues, como ejemplo la casación 1412-2017 Lima o el recurso a apelación de la Sala Penal Permanente 108-2023, por ejemplo. Pero asimismo también, hasta antes de la dación de esta ley, se establecía que esta medida de comparecencia era variable, porque en cualquier momento podía ser cesada o variada, y bastaba con que se cumpla la regla procesal rebus sic stantibus. Y situación que hizo valer hasta antes de la dación de esta ley por el patrocinado del señor abogado, donde inclusive ya tuvimos una audiencia en el cual interpretaba que dentro de la comparecencia con restricciones para el abogado Goyena era el que no ausentarse en Lima Metropolitana sin autorización del juzgado de investigación preparatoria e impedimento de salir del país por 18 meses. Y quedó establecido que simplemente los 18 meses era por el impedimento de salida del país, más no por ninguna otra restricción. ¿Cuáles son las dos restricciones que quedan respecto a su patrocinado? La obligación de presentarse ante su juzgado cada 30 días los fines de mes para dar cumplimiento, dar cuenta de sus actividades. Y segundo, no ausentarse en Lima Metropolitana sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Existe el auto de apelación frente a una decisión asumida por su despacho que efectuó la defensa del señor Óscar Javier Peña Aparicio. Quiero resaltar esto. La Sala Penal Permanente, en el recurso de apelación número 229-2024 del 31 de julio de 2024, respecto a la situación jurídica del señor Óscar Javier Peña Aparicio, fundamento octavo y noveno de dicha resolución, estableció palmariamente el peligro de fuga del señor Óscar Peña Aparicio. Si se valora junto a la gravedad de los delitos que se le atribuyen, sigue incólume el peligro de fuga. Fundamento noveno, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean al encausado, la medida de comparecencia restringida se presenta como la más idónea y prudente para anular el bajo riesgo de fuga. Julio de este año. O sea, que el peligro de fuga existe. Quiero partir por todas estas premisas antes de ir al aspecto normativo al cual ha hecho alusión el señor abogado. El señor abogado ha referido que cuando se pidió, se estableció la resolución número 4 del 6 de agosto de 2021, se estableció el plazo de las medidas respecto a su patrocinado. Debo de referir que estamos hablando de una resolución del 6 de agosto de 2021, donde simplemente habían, y tengo acá la resolución, se trataban de 5 investigados, que inclusive se necesitaba actuar nuevas cantidad de actos de investigación, profundizar en la misma situación de investigación. Pero, señor, se olvida la defensa que dentro de la dinámica del proceso y el avance progresivo de la investigación, este caso ha culminado con 8 acusados por 4 delitos.
Y esta fiscalía ha emitido el requerimiento de acusación que fue remitido a su despacho el 3 de febrero del 2023 y que estamos en ese estadio, contra 8 personas. Pero dentro de estos hechos también se encontraba involucrado Walter Benigno Ríos Montalvo. Como es de público conocimiento, se le condenó por este hecho también como integrante de la organización criminal Cuello Blancos del Puerto, y en esa condición, como parte del modus operandi de esta organización criminal, es que se perpetraron los hechos que son materia de este expediente 23-2018 para usted, carpeta fiscal 892-2018 para la Fiscalía, como parte del modus operandi. Tan es así como, por ejemplo, una de sus coacusadas, Ana Patricia Boanchi Arias, se encuentra procesada por integrar la organización criminal Cuello Blancos del Puerto en la carpeta fiscal 642-2018. Actualmente se encuentra sustraída de la acción de la justicia con una solicitud de extradición. Y además, en la acusación a la cual ha hecho alusión el señor abogado, en la página 24 a la 26 de la acusación, la Fiscalía, el despacho al cual represento, como cuestión previa a considerar relacionados al presente caso, mencionó la existencia de la organización Cuello Blancos del Puerto y su modus operandi relacionado al presente caso. Esto es, y lo desarrolló en la acusación que usted la aseguro que la va a revisar, esto es, que estos hechos se perpetraron tanto por integrantes a la organización criminal Cuello Blancos del Puerto, como personas vinculadas a la referida organización Cuello Blancos del Puerto, como parte del modus operandi. Yo parto por todas estas premisas, señor Juez Supremo, porque si bien es cierto, esta ley 32.130 ha modificado el artículo 287 respecto a la comparecencia restrictiva, y en el punto 2, numeral 2, dice que las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272 según corresponda. Y el señor abogado ha enfocado exclusivamente al concepto complejo. Proceso complejo, proceso complejo. Nadie cuestiona que es un proceso complejo. Pero ¿qué debemos entender por un proceso complejo? La defensa no ha mencionado en modo alguno, pese a haber hablado de una interpretación sistemática, el artículo 342 del Código Procesal Penal respecto a los plazos de investigación preparatoria. Y en los plazos de investigación preparatoria, numeral 2 del artículo 342, establece, en el caso de investigaciones de personas vinculadas a organizaciones criminales, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses. Y la prórroga por igual plazo, esto es 36 meses más, podemos solicitarla ante usted para que usted pueda efectuar la prórroga. Y ya que habla de cuándo se considera un proceso complejo, artículo 342, numeral 3 del Código Procesal Penal, corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando, literal H, comprenda la investigación de personas vinculadas a una organización criminal. Si es que estamos hablando que ya existe una acusación de una persona sentenciada por organización criminal en estos hechos, que ha sido como parte del modus operandi, existen personas vinculadas, todos estos hechos han sido como parte del modus operandi de la organización criminal Cuello Blancos del Puerto, entonces es de colegir razonablemente al margen de esta norma penal, procesal penal, perdón, que ha sido modificada a criterio de la Fiscalía inconstitucional, pero hay que hacer una interpretación sistemática que para los procesos de criminalidad organizada o personas vinculadas como parte del modus operandi de esta organización, el plazo es de 36 meses. Y si nosotros vamos desde la data en la cual se ha emitido, se le ha variado, se sustituyó la prisión preventiva con comparecencia con restricciones a su patrocinado Óscar Javier Peña Aparicio,
Desde el 10 de mayo del 2022 hasta el día de hoy, 13 de noviembre del 2024, han transcurrido 2 años, 6 meses, 3 días. Aún no ha vencido el plazo de 36 meses, con la posibilidad que esta fiscalía solicite a usted una ampliación por 36 meses más de la restricción con comparecencia. Esto es, que vaya ante tu despacho cada fin de mes para dar a conocer sus actividades y que no se ausente de Lima Metropolitana sin autorización suya. Es de tener presente que luego de esta acusación, señor juez supremo, estamos a la espera de entrar al control de acusación. ¿Qué etapa viene? Viene la etapa de juzgamiento. Artículo 359, concurrencia del Código Procesal Penal, concurrencia del juez y las partes. El juicio se le realizará con la presencia ininterrumpida del juez fiscal y las demás partes procesales. Artículo 367 del Código Procesal Penal, concurrencia del imputado y su defensor. La audiencia no podrá realizarse sin la presencia del acusado. Si tenemos la última resolución de julio del 2024 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el caso de Óscar Javier Peña Aparicio, donde expresamente se establece que existe el riesgo de fuga, es incólume, y tenemos una interpretación sistemática de la norma, porque estos hechos se realizaron por integrantes de la organización criminal Cuello Blancos del Puerto y personas vinculadas a la organización Cuello Blancos del Puerto. ¿De qué 18 meses estamos hablando? El plazo es acá de 36 meses. Y usted, señor juez supremo, como juez de garantías, así denominado, tiene usted que tomar en cuenta la recta administración de justicia, porque esta ley, reitero a criterio de la Fiscalía, inconstitucional, lo que va a producir es una fuga masiva de procesados con posibilidades de sustraerse a la acción de la justicia. Y nosotros sí tenemos marco normativo, son 36 meses, porque la ley hay que cumplirla hasta que sea declarada inconstitucional, salvo, claro está, que usted haga un control difuso para este caso y la declare a sí mismo. En consecuencia, señor juez supremo, la Fiscalía recurre ante usted rebatiendo los argumentos de la defensa y solicitando que se declare improcedente lo solicitado por la defensa. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor Espinosa tiene 7 minutos para su réplica. Sí, lo primero, empiezo por lo último, ¿no? Concluir o definir esta discusión en base a argumentos generando, digamos, especulaciones de conductas temerarias o generando una suerte de argumento de miedo absolutamente infundado es inaceptable para esta defensa. Sostener que aplicar la ley va a generar una fuga masiva evidentemente grafica la falta de sustento jurídico para resolver esta cuestión. Cuando no puedo argumentar con razones y no puedo ser coherente con lo que he discutido durante todo el caso, pues acudo a estos argumentos como si estuviéramos en un debate ante un set de televisión, que evidentemente no lo es, y usted es un juez que conoce absolutamente el derecho. Así que rechazamos eso, además, porque frente a esa especulación e insinuación inaceptable del fiscal, están los hechos del presente caso. Y los hechos del presente caso le demuestran a usted, señor magistrado, que el señor Peña ha cumplido de manera absolutamente escrupulosa todas las restricciones, ni una señal mínima de riesgo de fuga. Viajó 2 veces fuera de Lima y una del país. Pudo haberse ausentado del país, pudo haberse quedado fuera del país. Y no lo hizo, señor magistrado, porque es un ciudadano absolutamente responsable y es su comportamiento el que destruye cualquier especulación infundada, basada simplemente en un argumento que intenta generar una especulación que nosotros, insistimos, no la aceptamos. Pero vayamos a la cuestión jurídica, que es lo relevante. Vamos a ver. El fiscal dice
y he tomado nota de lo que está mencionando. Dice primero que el 342 es la norma sistemática. Dice, porque he anotado textualmente, que la Fiscalía podría requerir la ampliación de la investigación aplicando el 342, numeral 2, que establece el plazo de 36 meses para investigaciones seguidas contra organizaciones criminales. Insisto, acá no hay imputación por delito de organización criminal. Pero pregunto, ¿por qué dice ahora, por qué hoy que planteamos esta discusión y esta petición de legalidad incorpora algo que nunca lo dijo el fiscal o el Ministerio Público? ¿Por qué ahora dice que el plazo de la investigación pudo haber sido 36 meses cuando jamás lo planteó? Su requerimiento de prórroga fue de 8 meses. Si es que fuera cierto, si es que tuviera consistencia todo aquello que está señalando el fiscal, pues cuando planteó su requerimiento de prisión preventiva no hubiese sido un requerimiento que extendía la investigación por 8 meses, sino como ahora recién lo dice y se da cuenta que tenía que haber sido 36 meses, pero no fue así. Pero más que eso, está su propia decisión, señor magistrado. El plazo y las características de este caso quedaron definidas después del requerimiento de prórroga con su resolución número 4 del 6 de agosto, donde fundamento 46 y 47 queda definido que se está aplicando el artículo 342 y específicamente el plazo máximo de 8 meses que corresponde por ser un caso complejo. Ahora bien, que exista alguna imputación contra el señor Ríos, que no es parte de este proceso, no es imputado en este proceso, es algo que nosotros desconocemos. El señor fiscal dice, es de público conocimiento que se ha condenado al señor Ríos por estos hechos, por delito de organización criminal. Bueno, no sé a qué se refiere con público conocimiento, porque en esta causa, en este expediente, ni en este incidente, la Fiscalía ha presentado ninguna información oficial, salvo que se quiera fundar en lo que dicen los titulares de prensa o en lo que dicen las redes sociales. Pero comunicación oficial, que sepamos nosotros o que usted como magistrado tenga conocimiento oficial de que el señor Ríos ha sido condenado por estos hechos y por delito de organización criminal, la desconocemos porque esa información no existe. Ahora bien, lo que sí es fundamental tener presente es que en esta causa hay una norma cuya, cerca del cuestionamiento que hace el fiscal, cuya supuesta inconstitucionalidad podrá o no ser discutida. El fiscal no hace un planteamiento explícito, parece que no tiene clara cuál es su posición, dice a criterio esta fiscalía no tenemos ninguna explicación o fundamento de por qué es inconstitucional. De plano nosotros rechazamos que esta norma sea inconstitucional. No es inconstitucional sencillamente porque lo que está afirmando esta norma es una garantía, la garantía de la legalidad y del plazo razonable de todas las medidas cautelares. Toda medida, y es un principio general del derecho que recoge el título preliminar y las bases del capítulo de medidas coercitivas de nuestro código. Principio general, legalidad y además limitación temporal de las medidas. Eso no es un principio fundamental, por supuesto. Es un principio acuñado, ¿dónde? Pues primero en las convenciones de derechos humanos que es el Estado peruano es parte, a continuación la Constitución, a continuación el título preliminar del Código. Así es que compatibilidad con ese principio y garantía fundamental, por supuesto que la tiene. Así es que no entendemos a dónde apunta o cuál es el fundamento o la explicación de esa supuesta inconstitucionalidad que ni siquiera ha sido planteada claramente. Así es que rechazamos también esa consideración
Y culminamos con lo siguiente, señor magistrado. No se puede pretender una aplicación de la norma o una interpretación que es la que está haciendo ahora el Ministerio Público cuando discutimos esta cuestión en contra del ejercicio de la libertad o de la realización razonable del derecho pleno a la libertad en un proceso como este por mandato también del título preliminar artículo 7. Más aún cuando no hay ningún dato que revele ningún hecho que pueda significar siquiera contravención alguna a las reglas que ya cumplieron su plazo y que el señor Óscar Peña ha sabido respetar escrupulosamente como es y está aprobado en este proceso y en todos los demás incidentes. Por esas consideraciones nos rectificamos en nuestro pedido, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Prado, tiene uso de la palabra. Sí, yo quiero precisarle a usted frente a algunas aseveraciones de la defensa que no tengo clara mi posición. Yo creo que eso es algo muy sui generis, el señor abogado. Sí tengo muy clara mi posición, no voy a rebatir eso. Y que he hablado de especulaciones temerarias como si estuviera en un set de televisión. Yo nunca he ido a un set de televisión como lo hace el abogado, para empezar. Pero quiero sí precisarle algo. Por jurisprudencia, señor juez supremo, por jurisprudencia, la comparecencia con restricciones o la comparecencia simple, el hecho que no posean un plazo de caducidad no significa una deflagración de derecho o garantía procesal alguna. Dada su naturaleza variable, no necesita que se cumpla plazo alguno y puede ser cesada o variada en cualquier momento. Basta que se cumpla con la regla procesal rebus sic stantibus. Y eso hasta antes de la dación de esta ley, que por supuesto no he desarrollado la inconstitucionalidad, porque si no hubiera postulado ante usted que haga un control difuso. Esa es una decisión suya de hacerla o no, que podemos discutirla con todo gusto en cualquier foro con el abogado. Lo que yo he sostenido es que de acuerdo al amparo normativo procesal, en una interpretación sistemática, señor juez supremo, usted tiene que interpretar el numeral 2 del artículo 287 modificado con el artículo 342, numeral 3, también del Código Procesal Penal, y el artículo 272, numeral 3 del Código Procesal Penal. Esto es, cuando comprenda hechos, investigaciones de personas vinculadas a una organización criminal, como es el caso en este proceso de los cuellos blancos del puerto, el plazo es de 36 meses. Y si el abogado dice que no hay nada objetivo en la carpeta, que estoy especulando sobre Walter Ríos, perfecto, le voy a dar algo objetivo para no perder tiempo, solo tengo 6 minutos. El requerimiento acusatorio, le reitero, señor juez supremo, parece que no ha leído la defensa, respecto a la existencia de la organización denominada Cuellos Blancos del Puerto y el modus operandi relacionados al presente caso, cómo las personas vinculadas a esta organización han realizado, han perpetrado los hechos que son materia de este proceso. Consecuentemente, reitero, si se dan los presupuestos legales, ya que habla del principio de legalidad, artículo 342, numeral 3, letra H, artículo 272, numeral 3 del Código Procesal Penal. En consecuencia, señor juez supremo, no ha vencido aún el plazo de 36 meses de la comparecencia con restricciones. Y cuando yo he hablado que puedo pedir una ampliación del plazo luego de la culminación de 36 meses, yo no he hablado de ampliación de investigación como temerariamente lo hace el señor abogado. ¿Cuándo he hablado de ampliación de investigación? Estamos acá discutiendo el plazo solicitud suya. En consecuencia, reitero, señor juez supremo, por los considerandos mencionados, se declare improcedente lo solicitado por la defensa y esta resolución va a quedar un precedente muy interesante en todos los casos de este subsistema. Muy amable, señor. Gracias, doctor Prado.
habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada su solicitud de variación de medida de comparecencia por instrucciones impuestas a su patrocinado, el señor Peña Aparicio, por caducidad del plazo, por los argumentos hoy expuestos, así como por la Fiscalía, quien solicita se declare improcedente dicha solicitud. Se va a pedir la resolución correspondiente notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:52, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, señores. Hasta luego. Días con todo.